vamos a hacer una predicción en la página SwissAdme a partir de Smiles. Entonces entramos a la página de SwissAdme del Instituto de Bioinformática Suizo y aquí tenemos el Sketcher donde podemos fabricar nuestra molécula o podemos poner nuestro Smile para hacer la predicción. Vamos a llenar con un ejemplo que la página nos carga de manera automática y vean aquí en este caso que nos carga una serie de smiles y le vamos a dar en correr. Entonces la página nos da una guía de ejemplo sobre cómo hacer la predicción de los modelos que se pueden predecir a partir de los smiles. Entonces vean que la página nos puso el ejemplo de 4 moléculas, primero del ibuprofeno, segundo del omeprazol y tercero de una molécula aleatoria y cuarto también una molécula que no tiene el registro de un fármaco. Pero bueno, vamos nosotros a enfocarnos primero al ibuprofeno, que es el ejemplo que la página nos sugiere. Entonces aquí en la página nosotros tenemos al ibuprofeno. ¿Cómo llegamos a hacer esta predicción? Recuerden que nosotros tenemos que obtener el smile. El smile es una línea de texto, básicamente, que nos indica cómo representar en este lenguaje a la molécula. Esta molécula de ibuprofeno, representada en texto, o sea, en su smile, tenemos esta cadena de caracteres. Primero la página nos muestra un radar de biodisponibilidad, donde las características necesarias para tener buena biodisponibilidad, que es el peso molecular, la liposolubilidad, la flexibilidad, la insaturación, la insolubilidad y la polaridad, se tienen a las características que aquí en este caso son ideales dentro de ese radar que es la zona que está coloreada en rosa. Entonces podrán haber visto este tipo de gráficos tal vez en algún videojuego donde las características ideales se tienen que encontrar dentro de esta zona coloreada. Entonces el ibuprofeno, si nosotros suponemos que estaríamos apenas descubriéndolo, tiene buenas características que sirven para que sea un fármaco con muy buena biodisponibilidad, puesto que el ibuprofeno pues ya es un fármaco que se vende como medicamento y ya está consolidado en el mercado. Pero bueno, vamos a analizar las predicciones que nos hace esta página. La página primero te da una ficha de propiedades físico-químicas como la fórmula, el peso molecular, el número de átomos pesados, el número de aceptores y donadores de puentes de hidrógeno, etc. Te da el valor del log-P de acuerdo a diferentes métodos. La página te indica valores de cómo es la solubilidad en agua de la molécula. Estos valores sirven para preparar las distintas formas farmacéuticas, pero vamos nosotros a lo que es básicamente importante en cuanto a la química medicinal. Primero, el ejercicio de drug-likeness. En el caso de drug-likeness, recuerden que es pasar los filtros que se le aplican de parte de las farmacéuticas a las moléculas que están siendo candidatas a participar en un ensayo clínico. Entonces recuerden que los filtros que se le aplican a estas moléculas, primero es el filtro de la regla de los 5 de Lipinski. Si nosotros le damos clic, bueno, no clic, pasamos el cursor encima del signo de interrogación, te explica rápidamente en qué consiste el filtro de Lipinski. Recuerden que el filtro de Lipinski consiste en que el peso molecular debe de ser menor a 500, que el logaritmo de P debe de ser menor a 5, que ahí en ese caso no se aceptan más de 5 donadores de enlace por puente de hidrógeno y más de 10 aceptores. Entonces, aquí en este caso, si no estás muy seguro tú de cómo aplicar el filtro de Lipinski a una molécula, mete el smile aquí en esta página, dale en correr y la página te aplica el filtro de Lipinski, el de Gus, que ahí está lo que involucra el filtro de Gus, el de Bieber, el de Egan y el de Muegge.
podrán ver, si le dan ahí la información, que el filtro de Mug es elaborado por Bayer, el de IGAN por Farmacia Anopion, el de Biber por GlaxoSmithKline, y el filtro de GUS y el score de biodisponibilidad de Abbott. Aquí te está aplicando los filtros de manera automática. Vean que la molécula de ibuprofeno no tiene violaciones en Lipinski, o sea que cumple todas las reglas de Lipinski, cumple todas las reglas de GUS, cumple todas las reglas de Biber, cumple todas las reglas de IGAN, todas las reglas de Mug y todo el score de biodisponibilidad. Vean acá abajo en el apartado de química medicinal que en cuanto a los PAINS, los Penacea Interference Compounds o Structures, detectar esas 8 estructuras que son reportadas como PAINS por Holloway y Bale, no tiene ninguna alerta. O sea, ¿qué es lo que te quiere decir aquí el programa? Que respecto a los PAINS, el ibuprofeno no tiene ningún PAIN en su estructura. Que aquí en este caso en las alertas estructurales de Brenk no existen estructuras que están dentro de la categoría de alertas estructurales de Brenk, o sea, aquí en este caso que no existe un riesgo de toxicidad a largo plazo. En cuanto a lead likeness, si recuerdan, es verificar si el compuesto tiene potencial para ser un compuesto líder. En este caso, pues te dice no, tiene una violación, y es en cuanto al peso molecular. ¿Qué es el compuesto líder? Que en un compuesto tú puedas generar una familia de fármacos modificando grupos funcionales. Entonces, aquí nos está aplicando que no hay, ahí en ese caso, potencial para ser un compuesto líder, y viene un parámetro muy importante que es la escala de accesibilidad sintética. Normalmente quien usa este tipo de herramientas lo hace porque descubrió una molécula ya sintetizada en una planta. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Como la naturaleza te dio esa molécula ya sintetizada en una planta, obviamente nosotros estamos haciendo un ejemplo a partir de un medicamento ya consolidado como el ibuprofeno, pero vamos a suponer que esto todavía no lo descubren como ibuprofeno, yo me lo encontré en una planta. ¿Qué es lo que habría que hacer? Esta molécula hay que hacerle el proceso que se llama retrosíntesis. ¿Qué es la retrosíntesis? Pues descomponerla en grupos funcionales, etcétera, hasta llegar a el final de la retrosíntesis, que serían los reactivos necesarios para sintetizar la molécula ya en la industria químico-farmacéutica. La escala de accesibilidad sintética te dice esta molécula en una escala, vean, de 0 a 10, que ahí le pongo, dice aquí abajo, desde 1 significa que la molécula es muy fácil de sintetizar, hasta 10, que es una molécula muy difícil de sintetizar. ¿Qué tanto vas a batallar después de que hagas retrosíntesis y síntesis para sintetizar esta molécula? Vean que en la escala del 1 al 10, el ibuprofeno es muy fácil de sintetizar. Entonces, esta herramienta básicamente lo que hace es que te da una predicción de parámetros de química medicinal, de farmacocinética, de fisicoquímica y sobre características de liposolubilidad y solubilidad en agua para prepararla de acuerdo a la forma farmacéutica que se tenga pensado hacer. Por ejemplo, acá, en el caso de los parámetros farmacocinéticos, dice aquí GI absorción, absorción en el tracto gastrointestinal. ¿Qué tanto va a ser absorbida en el tracto gastrointestinal? Su absorción en el tracto digestivo es alta. BBB permeant es qué tanta facilidad tiene para atravesar la barrera hematoencefálica. Barrera hematoencefálica en inglés se dice brain blood barrier. Entonces dice sí, va a poder atravesar la barrera hematoencefálica. Esto es muy subjetivo porque si tú necesitas que tu fármaco haga efecto en cualquier otra parte del cuerpo que no sea sistema nervioso central, pues no tendrá relevancia este parámetro. Pero, por ejemplo, si tú necesitas un fármaco como el ibuprofeno que vaya ahí en ese caso hacer antipiresis al núcleo supraóptico del hipotálamo para que inhiba la síntesis de prostaglandinas y el núcleo supraóptico del hipotálamo ya no estimule
el aumento de temperatura si es necesario que la molécula pueda atravesar la barrera hematoencefálica y llegue al cerebro. Entonces vean que obviamente el ibuprofeno tiene la capacidad de llegar al cerebro. PGP sustrato quiere decir si va a ser sustrato de la glicoproteína P, en este caso no. Esto solamente tiene relevancia cuando digamos que la molécula es un quimioterapéutico. La glicoproteína P es la glicoproteína principal para generar resistencia a fármacos tumorales. Entonces, en este caso, si estás evaluando un quimioterapéutico, este parámetro es muy importante porque pues ahí en ese caso verás qué tanta posibilidad hay de que las células tumorales generen resistencia a este medicamento. Tenemos las enzimas del citocromo P450 y aquí en este caso el ibuprofeno no inhibe ninguna enzima del citocromo P450 que se esté evaluando CYP1A2, CYP12A19, CYP12A9, CYP2D6 y CYP3A4. ¿Por qué es importante esto? Recuerden que si tú inhibes alguna enzima del citocromo P450 y estás aquí en este caso tomando un fármaco de manera concomitante, o sea, al mismo tiempo que la terapia que estás evaluando, y está inhibida su ruta metabólica, te vas a intoxicar con el otro fármaco. ¿Por qué? Pues porque no se está metabolizando y te va a intoxicar. O en el caso de que dicho fármaco sea un profármaco, no se va a activar y no vas a tener ahí en ese caso, pues el efecto terapéutico que el profármaco te da después de activarse con el metabolismo. Y en LOCP de la permeación de la piel, ¿qué tanta capacidad tiene este fármaco para atravesar la piel? Esto es por si tú lo quisieras hacer en una forma farmacéutica para aplicarlo en vía tópica. Entonces, en esta plataforma tenemos una herramienta muy importante para predecir las características de tu molécula de manera in silico, o sea, de manera computacional, sin tener que hacer prueba por prueba y gastar todos los recursos necesarios para realizar esto. Por ejemplo, ahora vámonos al omeprazol. Vean aquí en este caso que el omeprazol también nosotros tenemos su ficha y vean, sobre todo en lo que estamos haciendo énfasis en el caso de drug likeness, que el omeprazol pasa las reglas de Lipinski, las reglas de Gus, las reglas de Bieber, las reglas de Egan, las reglas de Muegge. En el score de biodisponibilidad saca 55, que aquí en este caso pues es un score bueno, no tiene pains, no tiene alertas estructurales de Brenk, y vean que en el caso del omeprazol nos dice que sí es likeness. Supongamos que estamos apenas descubriendo el omeprazol, cuando me dice lead likeness 10, yo debo de tener en cuenta que esta molécula tiene potencial de formar una familia de medicamentos. Entonces, aquí en este caso, pues obviamente ustedes saben que el omeprazol tiene una serie de medicamentos derivados, por ejemplo, el pantoprazol, el esomeprazol, el lansoprazol, el rabeprazol. ¿Por qué? Porque el omeprazol es lead likeness. Entonces, cuando un fármaco es lead likeness, tiene el potencial de formar un grupo de medicamentos, cosa que sí pasa con el omeprazol y cosa que no pasa con el ibuprofeno. El ibuprofeno solo es él y no hay derivados ahí en ese caso que formen una familia del ibuprofeno como si lo hay del omeprazol. Entonces la plataforma te dice yes, este fármaco tiene potencial para ser lead likeness. En la escala de accesibilidad sintética del 1 al 10, vean que el omeprazol para sintetizarse tiene una calificación de 3.58. Las otras moléculas que nos presentan, que no son medicamentos, solamente son ejemplos para familiarizarse con el uso de la plataforma, vean que aquí en este caso tiene un problema en la insaturación, la molécula, y que si nosotros, por ejemplo, nos vamos al drug likeness de esta molécula que no es un medicamento, vean ahí en ese caso que tiene violaciones en el filtro de Muegge de Bayer, que dice que aquí en este caso no cumple con el peso molecular ni con los heteroátomos. Si nosotros nos vamos a la otra molécula que nos puso como ejemplo, que no es un medicamento, solamente es un ejemplo aleatorio,
que nos arrojó la plataforma. Vean ahí en ese caso que también se sale del radar, de ahí en ese caso de la gráfica que indica dentro de la zona en color rosa, que sería lo ideal. Y vean ahí en ese caso, por ejemplo, que esta molécula, si nosotros le aplicamos los filtros de drug likeness, vean que Viola Lipinski, ahí en ese caso, que Viola Gus, Viola Bieber, Viola Egan, Viola Mug, tiene 3 alertas estructurales de Brenk y no es Leak Likeness. Entonces, si tú estás descubriendo apenas un medicamento, un nuevo fármaco para que se venda como medicamento, aplica esta prueba que se puede hacer en SwissAdme, y aquí en este caso, pues te dará una idea de cómo le va a ir a tu molécula, porque vean, se hace una comparación con fármacos que ya están consolidados, como el omeprazol y como el ibuprofeno, y vean que ellos pasan Lipinski, Gus, Bieber, Egan, Mug, los pains, las alertas estructurales de Brenk sin ningún problema, y otras moléculas que se ponen aquí como ejemplo para que vean que no cualquier molécula que tenga actividad terapéutica puede llegar a ser un medicamento, porque pues obviamente hay que aplicarle los filtros que se pueden hacer de manera in silico, o sea, de manera computacional hoy en día, sin tener que gastar recursos en un laboratorio. Entonces, esta es la primera parte sobre cómo, aquí en este caso, utilizar la plataforma SwissAdme para evaluar las características de una molécula a partir de su SMILE, que es su línea simplificada de texto para su manejo en programas de química computacional.